Maduro, ¿y qué puede llegar a pasar? Lo tenemos a gran Marce Taborda con nosotros, especialista en política internacional, siempre lo decimos y le vamos a agradecer en el alma su poquito y su tiempo de predisposición para nosotros. Sé que ayer se lo encontró a Germán Negro en la cancha. Lo vi en el Sucre, abajo, sí, unos 10 escalones más abajo. Está muy bien. Así que viene con esta sensación de que no tenemos 9, como todos nosotros, como todos los hinchas de institutos, pero para hablar de política internacional. Hola Marce, ¿cómo estás? Chelo te saluda, aquí estamos con Germán, Ernestina, Joaquín, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Primero, Germán, no te vi, si no te hubiera saludado. La ronquera tiene que ver un poco de que uno grita. Estaba con toda la familia, Marcelo. Sí, hay que valorar. bueno, siempre va, siempre va y toda la familia. hay un detalle también, hablando de temas internacionales, para hacer una introducción. ¿Qué problema hay con China? No sé por qué en alguno de los cambios de ayer no entró el chino Romero. No, lo vamos a dejar para los comentarios. Increíble. Porque la verdad que en algún momento, y sobre todo en esas cuestiones de indefinición, creo que la presencia de un jugador experimentado como él y con la calidad que tiene, además para forzar algún tiro libre o incluso algún penal. Pero aparte, Marce, pero bueno. te lo digo así, con la calidad y como vienen funcionando nuestros 9, ¿por qué no puede jugar un chino Romero? Incluso en el estado en el que dicen que está, que es un exjugador, es más que los muchachos estos que se cruzan adelante de los tiros de los cuando son goles. O sea, ya ni siquiera los generan los goles, sino que los evitan. Pero bueno, una cosa loca. Así es. Bueno, Marce, Venezuela. Sí, bueno, hasta altas. La otra explicación de la ronquera también es porque me quedé hasta muy tarde viendo las imágenes de las distintas cadenas de televisión y el discurso de Maduro, que fue cerca de las 3 de la mañana de nuestro país, ¿no? Sí. Y que, bueno, en el cual se trasladan las expectativas. No quiero decir que esta película, digamos, ya uno la imaginaba porque ha ocurrido en otras circunstancias, que por un lado la oposición, antes de tener los resultados concretos, comienza a dejar sentado que la posibilidad de un fraude, y por el otro lado la respuesta por ahí demora en aparecer. Sobre todo esto se produce desde que Nicolás Maduro se convirtió, por imperio de las circunstancias, en el heredero de lo que había sido las presidencias de Hugo Chávez. Yo voy a hacer un cuadro comparativo muy rápidamente, por supuesto. Sí. Chávez, que me tocó ser testigo directo, que gana Chávez un 7 de octubre del 2012, en su última presentación electoral. Ya estaba muy enfermo, curiosamente parecía que había dejado atrás o superado la fase más crítica del cáncer, y él le gana a Enrique Capriles Radonsky, que para mí era el mejor candidato, o ha sido hasta ahora el mejor candidato que ha presentado la oposición venezolana, digo, en aras de juntar diferentes vertientes de esa oposición. Y dicho esto por colegas venezolanos, como por ejemplo María Hernández, la corresponsal del CNN, porque era el único que había recorrido el país de punta a punta. Bueno, recuerdo muy bien después de esa elección, cuando termina la votación, un sector, el más radical de la oposición venezolana, alega inmediatamente fraude, pero los voceros de la Mesa de Unidad Democrática de la MUD, y con Enrique Capriles a la cabeza, reconocen rápidamente la victoria de Chávez. Y a partir de ahí, un sector de la oposición le cuestiona a Capriles, que de hecho después fue candidato contra Maduro cuando murió Hugo Chávez, pero le cuestionó haber sido demasiado blando en esa posición. Anoche, viendo los discursos de María Corina Machado, junto con el candidato que finalmente fue Edmundo González Iturria, se notaban como esas dos posiciones, una marcadamente radicalizada de María Corina Machado, y otro sector que llamaba a una especie de reconciliación, pero haciendo valer los resultados. Yo creo que esas dos vertientes van a aparecer en estos primeros días, en estas primeras horas, después de un resultado cuestionado por la oposición y que Maduro ha ratificado, y el Consejo Nacional Electoral ha ratificado, con los bemoles que tiene ese Consejo de tener mayoritaria presencia del oficialismo y de no respetar del todo la división de poderes en un país cuestionado desde el punto de vista de la transparencia democrática. Habrá que ver cómo se decantan esas posiciones, si va a haber algunas que van a ser
más proclives a establecer una negociación o si se va a radicalizar la oposición como ya ocurrió en el año 2017 y comenzará a haber protestas más fuertes con el correr de las horas. Y también tiene mucho que ver el veredicto que puede llegar a dar, no veredicto como que tenga una injerencia interna, sino el posicionamiento del país más importante e influyente de la región, que es Brasil, ¿no? Sí, claro. Que todavía, por lo menos hasta lo que yo vi, no ha habido un pronunciamiento formal con respecto al procedimiento electoral, a los resultados y a los anuncios que hizo después el CNE. Claro. ¿Cómo estaba, Marcelo, la relación entre Lula y Maduro? ¿Cómo había sido en la etapa previa a las elecciones? Mira, uno se queda con esa rispidez que hubo a último momento y cuando hubo esa famosa frase de que, bueno, creo que también un poco amplificada interesadamente por la oposición, cuando Maduro dice que si ganara la oposición iba a haber un baño de sangre, y muchos lo tomaron como que prometía un baño de sangre y no iba a aceptar los resultados, con lo cual Lula tuvo una frase más o menos, no lo quiero citar textual, pero dijo algo así como: me asusté cuando leí o vi esa frase de parte de Maduro, y Maduro replicó en una conferencia de prensa o en un discurso: el que se asuste, que se tome un té de manzanilla. Pero, con lo cual comete un grave error, que es el de, digamos, tirar o sembrar discordia con alguien que ha respaldado en su momento, en un momento crítico. Por ejemplo, recuerdo en el año 2006, cuando Chávez era muy cuestionado y había venido de ganar por amplio margen el referéndum revocatorio, que lo terminó refrendando después del fallido golpe del año 2002, y se presentaba a la reelección Chávez, toda la oposición venezolana lo tenía, y en general en América Latina, lo tenían a Lula como el exponente de la izquierda, bueno, por decir de alguna manera, la que era ayornada. Y en un acto sobre un puente del río Orinoco, Lula dijo una frase que nunca había visto un presidente de Venezuela que hiciera tanto por los pueblos, por el pueblo venezolano y por los pobres como lo había hecho Chávez, con lo cual desarmó y desarticuló la posición de la oposición venezolana, y fue un espaldarazo que a Chávez, entre otras cosas, le reportó un claro triunfo en ese año 2006. Bueno, ahora hay que ver pelearse en esta instancia, donde además incluso Gustavo Petro desde Colombia pide, hay que ver, mira, en este mapa actual, Gabriel Boric de Chile, Gustavo Petro, y no sé si hará lo mismo Lula, piden un recuento transparente, que además las actas lo suficientemente claras como para dilucidar y aventar cualquier sospecha o rumor de fraude, ¿no? Porque también me parece que un eventual nuevo gobierno de Maduro tiene un punto en el horizonte bastante complejo, que es respecto de qué va a ocurrir el 4 de noviembre en Estados Unidos, ¿no? Me parece que no es lo mismo que gane Trump o que gane Kamala Harris o quien sea el candidato demócrata, porque sí, la visión de Venezuela, por lo menos desde el punto de vista de Trump, es bastante dura. Sí, bueno, lo manifestó esto en su momento cuando se hablaba de aquel presidente autoproclamado, presidente designado, como le quieren llamar, de Juan Guaidó, titular de la Asamblea en su momento, que entre otros países, que no fueron tantos, digamos, lo reconocían como presidente legítimo, pero uno de los que lo invitó incluso al Congreso fue el propio Donald Trump, con anuencia también de los demócratas. En ese sentido no sé si habrá mucha variedad, pero es cierto que por imperio de las circunstancias también, la guerra en Ucrania, algunas urgencias en materia energética de diferentes países y del propio Estados Unidos, y los famosos negocios que mandan en la escena internacional, hubo después un acercamiento de parte del gobierno de Biden y de parte también de sectores que tienen que ver con la poderosa industria petrolera para que se licuaran o se limaran algunas diferencias con el Palacio de Miraflores, ¿no? Habrá que ver también cómo se da en este rompecabezas. Lo que sí también fue llamativo desde Argentina, por un lado, un posicionamiento que se esperaba también en el sentido de
condenar una elección en el caso de que el resultado lo diera como ganador a Nicolás Maduro, pero hubo, si se quiere, un apresuramiento cuando todavía ni siquiera la propia oposición venezolana estaba cantando victoria, porque lo había hecho en los momentos previos, y ya desde Argentina voceros como el propio presidente Javier Milei, la canciller Diana Mondino o Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri ya hablaban de esta situación de fraude, con lo cual también a uno, si se pone en papel crítico, le da que pensar que también había toda una estrategia prevista para lo que Maduro después sale a decir. Estaba todo preparado, armado para cantar fraude y de alguna manera embarrar la cancha antes de lo que pasa que, o sea, por eso terminan haciéndole Marce el juego a Maduro porque casi todos salen al mismo tiempo y con las mismas frases y con la misma, o sea, es como que fue salgamos ahora a decir esto. Pues entonces puede que haya habido fraude, puede que, o sea, pero estamos tan curtidos que con este tipo de maniobras... Mira, yo por eso soy muy cauto en ese sentido. Yo de alguna manera distingo mucho lo que fue el momento o los gobiernos de Hugo Chávez que tenía, más allá del personaje en cuestión, que te puede gustar o no te puede gustar, pero tenía una ascendencia con el pueblo y me ha tocado cubrir elecciones y el propio referéndum revocatorio, y ver dos sectores del país partido por la mitad y dos sectores que no reconocían a la otra parte. Es decir, en un lado te decían, y he estado en los sectores de la oposición, en la zona de Oriente, en Caracas, y te decían, no, ganamos esta elección, mirá lo que son estas filas, todo en un marco muy cordial, te invitaban a la casa, el venezolano es muy, muy abierto en ese sentido, en uno y otro bando, podríamos decirlo. No, pero esta vez mirá, y le digo, pero ojo que del otro lado están desde las 4 de la mañana haciendo 5 cuadras de cola para votar y el resultado puede ser... Bueno, y en ese momento, te estoy hablando ya hace 20 años y después de hace 12 años, que fue la última elección que cubrí ahí en Venezuela, el centro Carter, que no lo podés acusar de estar favoreciendo determinadas posiciones, tiene una seriedad y un respaldo y un respeto ya dilatado con el tiempo, salió a decir, no, muchachos, acá reconozcan el resultado, les puede gustar o no, pero bueno, lo que pasó después no lo podría inscribir en la misma claridad, porque incluso desde el propio chavismo se fueron escindiendo y separando un montón de figuras prominentes en desacuerdo con el manejo y la conducción que tenía Maduro y el número 2 del chavismo, que en aquella recordada alocución en televisión, Chávez cuando dijo mi heredero a quien le confío las riendas del país a Nicolás Maduro, cuando del otro lado estaba la otra persona que podía también aspirar, que era un hombre proveniente del ejército y que quedó de alguna manera como esperando una posición que parecía que podía ser mucho más radicalizada. Hoy por hoy habrá que ver cómo decantan las próximas horas. No me animo a decir que la situación se canalice por vía de diálogo o que tengamos con el correr de las horas un nuevo, momentos de tensión y de protestas que ojalá que no, pero que puedan llevar a situaciones también de enfrentamiento, ¿no? Como ya ocurriera años atrás. Marce, ya muchísimas gracias y gracias por la buena onda de siempre. Bueno, perdón por los desacoples de la voz, pero bueno. No hay ningún problema. Estamos a arreglar lo que se viene un fin de semana movedito. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande. Marcelo Tabarda, periodista y analista internacional, sabiendo un poco, mucho de Venezuela por haber estado y haber